Lo dijo en la primera hora. 7:15. Paulina Recalde, directora de Perfiles de Opinión y además analista y lectora de los temas electorales, está con nosotros. Le agradezco por acompañarnos. Bienvenida, Paulina. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Paulina. A ver, yo decía en el comentario, y me gustaría, si usted coincide o discrepa con esta visión, pero creo que no hay que mirar el resultado de ayer en absoluto, sino que hay que relativizar el resultado. Creo que no hay que decir, paliza del gobierno 9-2, y otros, ganaste pero perdiste en las dos que eran el corazón, entonces es una derrota. ¿Relativizamos o no el resultado de ayer, Paulina Recalde? Bueno, yo creo que como todo resultado electoral tiene que ser visto en su conjunto, es decir, cómo se llega a ese resultado y qué es lo que tienes, digamos, en la foto de la noche del día. Y en esa medida yo creo que vamos a tener pistas más claras y creo que la foto final finalmente es, en el caso del gobierno, que es el proponente, de debilidad y develamiento. ¿Por qué voy a decir debilidad y develamiento? Debilidad en la medida en la que, ¿con qué empezó el proceso electoral? Empezó el proceso electoral con varios aliados, con un consenso bastante amplio en torno a sus ideas frente a la crisis de seguridad, con un escenario de gobernabilidad favorable, y termina, para analizar este punto, con varios frentes abiertos, con prácticamente soledad en el legislativo, con distanciamiento con actores de movimientos sociales, con frentes abiertos incluso con profesores y profesoras universitarias, y con la tesis de seguridad, además, vulnerable. La tesis de seguridad, es decir, el modo en el que estaban manejando la crisis de seguridad en este momento, antes de que se llegara a la consulta, ya tenía algunas discrepancias, ya tenía algunas observaciones. Y me parece que además, no solamente el distanciamiento con varios actores políticos, sociales, sino que además este resultado muestra a antagonistas cada vez más nítidos y a estos antagonistas con mejores recursos y con mayor fuerza. A esto me refiero con debilidad. Y develamiento, me refiero con develamiento a que varias debilidades en torno a la gestión han sido puestas en evidencia durante este periodo. Y develamiento además porque me parece que no solamente quedó claro que había un mal manejo de la gestión, creo que el punto máximo es la crisis energética, sino que también develamiento del perfil del actor. Porque antes de que empezara la campaña electoral, teníamos a un presidente... Un Daniel Noboa distinto. Exactamente, un presidente que dialogaba, un presidente que no quería polarizar. Ese presidente que tal vez, perdón, Belkis, ese presidente, Paulina, ese presidente que el 23 de noviembre que se posesiona, y yo lo tuiteaba el fin de semana, decía, el anti tiene techo, el pro es infinito, y me dio la impresión que ese presidente se terminó, sobre todo en las últimas 2 semanas de la campaña. El anti ahora parece no tener techo, precisamente. Me parece que esa es justamente la frase que hay que tomar. Entonces, develamiento en la medida en la que se ha mostrado cuál es el perfil de este actor político, se ha mostrado cuál es el perfil de alguien cuando entra en campaña. Y ha agotado los recursos desde los más antidemocráticos, para hablar, por ejemplo, del asalto a la embajada, hasta los más disparatados, si cabe el término, para hablar de procesamiento de 20 funcionarios de su propia cartera. Me parece que entonces ha sido retratado cuál es el mandatario que tenemos enfrente. Entonces, con esta debilidad y develamiento, creo que los resultados de la consulta popular lo dejan al presidente en una situación de vulnerabilidad en la que difícilmente va a poder capitalizar las preguntas. Hablemos del triunfo de las preguntas, sobre todo aquellas que tienen que ver con seguridad. La pregunta es si estas que tienen por ahora la mayor votación, las preguntas A y F, que se refieren a Fuerzas Armadas, ¿son un espaldarazo solamente al presidente de la República o es porque se ha puesto al frente a Fuerzas Armadas y son estas las que están recibiendo de algún modo este respaldo mayor? Hay una dependencia entonces muy intensa respecto a Fuerzas Armadas. Las preguntas, en cambio, en las que pierde, para hablar de las preguntas D y E, creo que dejan, como decía en la primera intervención,
muy fortalecidos a los antagonistas y aquellos actores que estuvieron desde muy temprano haciendo campaña, sobre todo en estas dos preguntas. Realmente pasa por eso, Paulina, y ahí quisiera detenerme para hacer el análisis, porque quería consultar cómo vio justamente usted el manejo de la campaña respecto puntualmente de estas preguntas que finalmente le significan, digamos así, un revés para el presidente de la República. Yo al menos siento que no hubo una campaña intensa, agresiva, profunda por parte de los diferentes sectores, ni de quienes se oponían en gran medida, ni tampoco del presidente de la República. ¿O cómo lo vio usted? Para hablar de las preguntas, sobre todo las de seguridad, para hablar de las preguntas AIF, y además que son las que tienen mayor votación, creo que el gobierno ha mostrado una dependencia de Fuerzas Armadas extrema. Vimos una cantidad de piezas en las que vimos a Fuerzas Armadas y también a policía en las escenas más inesperadas e insospechadas. Yo había subido un conjunto de imágenes de estas a X, y tienes a Fuerzas Armadas desde sosteniendo un pastel junto a un acto con la esposa del presidente de la República, a policía abriendo una botella de agua. Una suerte de mensajes subliminales camuflados. Ni tan subliminales. O lo de ayer, por ejemplo, me imagino que vieron la fotografía de la votación conjunta del comandante general de la policía con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Votando de la mano. Votando de la mano, que es algo que yo nunca lo había visto. Claro, era una imagen casi como de los que cortan el pastel claro. en el matrimonio. Exactamente. Era una pareja. Hay un abuso del uso de Fuerzas Armadas, sobre todo, y de la policía, que hace que el gobierno los haya puesto muy al frente, y esto entonces corrobora nuestra idea de que en buena medida los que están recibiendo sobre todo el espaldarazo son las instituciones del orden, y no necesariamente, de manejo del orden digo, de la fuerza, y no necesariamente el presidente de la República. Esto para hablar de esta campaña. Para hablar de la campaña, en cambio, de las preguntas de IE, yo creo que hay que resaltar realmente el ejercicio de pedagogía que hicieron, sobre todo para hablar de la CONAIE, para hablar de Leonidas Issa, para hablar de ambientalistas, para hablar de muy diversos voceros. Creo que Leonidas Issa hacía bien ayer cuando en su discurso decía, esto no es un triunfo de la CONAIE, es un aporte de la CONAIE, hemos estado desde amas de casa, y él decía, desde amas de casa, estudiantes, organizaciones sociales, hasta influencers comprometidos, lo decía Leonidas Issa, y creo que tiene mucha razón con esto. Pero digo, hay que reconocer la labor pedagógica que han hecho estos actores, porque hablar de arbitrajes en este país y en cualquiera es muy difícil. A mí me parece que en el tema del arbitraje, entendiendo lo que ha dicho Leonidas Issa y la postura de algunos sectores ambientalistas, creo que no hubo tanta información como sí hubo sobre el tema laboral, que además el tema laboral tiene un fantasma que no es que ocurrió hace 50, 60 años, sino es hace un par de décadas, tal vez menos, en donde efectivamente hubo un uso y un abuso de herramientas que existían en aquella época, trabajo por horas, contrato a plazo fijo, por parte de malos empresarios, no todos, pero hubo malos empresarios que se aprovecharon para precarizar, y yo sí creo que ese fantasma influyó en un tema que desde mi particular punto de vista el gobierno cometió un error al incluirlo en una consulta popular, cuando lo que debió haber hecho es ampliar un debate nacional sobre una necesaria reforma laboral. Al menos yo opino de esa manera, Paulina. Sí, yo creo que las dos preguntas justamente lo que han hecho es poner en evidencia hasta dónde se puede tener respaldo al modelo, porque las dos retratan nítidamente el modelo de gobierno. Para hablar de arbitraje en relación a cuál es la postura del gobierno para la inversión extranjera, y en el caso de la pregunta de trabajo por horas. Y yo sí reivindico la pedagogía que todas las organizaciones sociales, los movimientos, los actores políticos, ecologistas, en fin, han hecho en torno a estas dos preguntas. Sobre todo, insisto, en la del arbitraje. Explicar el arbitraje es un asunto muy complicado, y haber hecho desde muy tempranamente que estas dos preguntas no tuvieran la misma votación que el resto de preguntas, no deja de ser un tema absolutamente virtuoso, y no deja de mostrar además cuáles son los límites que puede tener la política y el modelo cuando estamos en momentos incluso tan críticos como los de la crisis de seguridad. Seguramente, desde el punto de vista del gobierno, habrá creído que con la bandera de la seguridad era posible incluir estas dos preguntas y que pasaran sin ningún problema. Creo que es muy virtuoso realmente lo que han hecho. Sí, yo creo que se ha subestimado, creo que se subestimó no solamente a la ciudadanía, sino también a los antagonistas, aquellos que están colocando no solamente cuestionamientos
al gobierno, porque digamos que al principio de esta campaña era muy difícil además hablar en contra del proponente, un proponente que arrancaba con más del muy 60%. buenas cifras, exactamente, pero se fue Perdón abriendo. que le interrumpa, cuando empieza la consulta, que es más o menos en enero, cuando ya tenemos claridad, ustedes como perfiles de opinión tenían una cifra del 75% de calificación positiva, ¿verdad? Correcto. Y un mes y medio se redujo al 60%, 63%. ¿Cuánto fue? En principio hay un desgaste de 11 puntos en gestión y 13 puntos en credibilidad. Ya vamos a ver qué pasa ahora con las cifras, pero insisto, aun cuando en esta semana pudiera tener unas buenas cifras, capitalizar esto no va a ser posible. No va a ser posible por todas las razones que hemos mencionado, por esta debilidad y develamiento. Debilidad en efectivamente su capital, su gestión, su relación política, y develamiento para hablar de cómo ha quedado en evidencia el talante democrático del presidente y cómo ha quedado en evidencia cuál es su capacidad de procesar la conflictividad. Porque digamos que hasta el 9 de enero y días después de decretado el conflicto armado no internacional, la unanimidad era impresionante, todos en torno al presidente en guerra. Cuando empiezan los conflictos de la relación política, los conflictos en la relación con los movimientos sociales, los conflictos en el manejo de la gestión, ahí es cuando se devela cuál es el perfil y cuál es el talante de un actor político, y lo que hemos visto es un manejo no solamente torpe, sino que este nivel de conflictividad, este nivel de polarización no nos muestra hasta ahora cuál es el techo que puede llegar a tener. Un poco en el ámbito de lo comunicacional, Paulina, ¿cómo lee usted esta postura del gobierno de Daniel Noboa hace unos días de intentar desmarcarse, si se quiere, de esta autoría de la pregunta del contrato por horas, al haber sostenido que fue una sugerencia que acogió por parte de Construye en este caso? ¿Cómo leyó usted esta posición? Bueno, nos estaba contando qué es lo que iba a suceder. O sea, nos estaba de algún Sabía que los números no favorecían. Claro, nos estaba diciendo de algún modo, yo no fui. A alguien tenían que echar la culpa. Yo no fui y de hecho empezaron a circular láminas de que quien había propuesto la pregunta sobre arbitraje y quien había propuesto la pregunta sobre trabajo por horas no era necesariamente ADN, y en esa medida, digo, para los actores que estaban impugnando sobre todo estas preguntas, creo que bien podrían decir que no solamente han ganado a ADN, sino que también le han ganado a Construye y a PCC. Pero el gobierno lo que nos estaba diciendo un día antes es, yo no fui. Y creo que hay tan plena conciencia de que esto no ha sido necesariamente lo que aspiraban que fuera, que cuando ayer, ya muy tarde, subían fotos, sobre todo a Instagram y a X, el equipo ganador para hablar del presidente y varios de sus ministros. Estaba ahí Mónica Palencia, estaba el ministro de Defensa, estaba el secretario de Comunicación, la ministra de la Mujer, la canciller de la República, y otros personajes aparecían ahí, ¿no? Claro, y yo comentaba con un periodista que estaba hablando ayer también, le decía, el equipo ganador, cuando un equipo gana, da la vuelta olímpica y recibe aplausos, no se toma una foto en la casa. Y me parece que esa es la imagen. ¿Qué nos quiere decir ahí? Porque el presidente no dio declaraciones, no reivindicó el triunfo. Es un presidente ausente, tomándose fotos en casa, para hablar de Carondelet, tomándose fotos en casa con los amigos. Insisto, un equipo ganador da la vuelta olímpica, no se toma una foto en la casa. Y ayer lo que tuvimos fue a un presidente ausente y tomándose fotos con sus ministros. Cuando hay un triunfo, la pregunta es, ¿con quién empezó esta campaña? El presidente empezó esta campaña con aliados políticos. ¿Con quién terminó esta campaña? Con incluso una ministra menos, sin ningún aliado político a su lado, sin ningún movimiento social a su lado y sin siquiera salir a dar declaraciones. Esa es la foto de arranque. Esa es la foto de cierre y por lo tanto en esa medida ha quedado revelado cuál es la acumulación. Una campaña de esta naturaleza todos habíamos puesto como hipótesis al arranque que era para ganar músculo, para acumular y para mostrar su posibilidad hacia el resto de la gestión. Toda esta se ha visto
no solamente que no ha aumentado, sino que ya se ha visto gravemente menguada. Por lo tanto, desde esa perspectiva, es difícil pensar realmente a esto como un triunfo más allá de los porcentajes, más allá de la votación. Por eso cuando le presentamos a usted en la claqueta, yo poníamos como preguntas para formularle a usted, si se puede hablar de una goleada, como dicen algunos, o paliza, si es una victoria pírrica del gobierno o es una derrota del gobierno, Paulina. ¿En cuál de estos tres escenarios nos podemos ubicar si pretendemos ser absolutistas? Claro, hablar de esto como una goleada sería igual como hablar del allanamiento de la embajada y el tratamiento que le han dado como un empate. Así de fuera del... No es una goleada. Es que hablemos justamente de los elementos que acabo de colocar, debilidad y develamiento. En una debilidad y en un develamiento difícilmente hay una goleada. Pero tampoco podemos hablar de una victoria pírrica o de una derrota, ¿o sí? Es que, ¿qué es lo que habías apostado? Victoria pírrica es aquella que ganas 1-0 con un penal inventado en el minuto 94 de adición, claro, y sin revisión del VAR. Ya, victoria pírrica. Llamémosla así entonces, llamémosla así. Porque, ¿qué es lo que habías apostado y qué es lo que has rentabilizado de tu apuesta? Y me parece que desde ese punto de vista el saldo es negativo. Paulina, ¿el Ecuador sigue siendo gobernado por mandatarios desde la burbuja? Sí, y creo que cada vez más porque justamente esto implica que sea capaz de estirar no solamente los argumentos, sino de estirar gravemente los recursos para no hacerse cargo, no solamente de atender las necesidades, sino de reconocer cuáles son los errores. Es decir, haber llevado, por ejemplo, a 22 de sus funcionarios a un proceso penal para no hacerse cargo de la crisis energética, me parece que queda muy en evidencia cuál es tu incapacidad de asumir no solamente el país que estás gobernando, sino las posibilidades que tienes de resolver esos problemas. ¿Y qué lectura le damos en ese rubro, en cambio, a la manera como se maneja el día sábado el ministro de Transporte y Obras Públicas encargado de la cartera de energía? En un video de 4 minutos, con un lenguaje totalmente distinto, lejos de la confrontación, ni siquiera utiliza la palabra sabotaje, que sí utilizó el secretario de Comunicación entre semana. Habla de la crisis energética, habla de algunos elementos asociados a lo que se denunció la semana anterior, pero sin entrar en la confrontación. Claro, hay una diferencia muy grande en la comunicación. El problema es el timing. Claro, un día antes de la consulta. Y se demoraron 5 días para decir lo que debieron haber dicho el primer día. Sí, y lo que pasa es que incluso así no va a alcanzar, porque seguimos con los cortes, el horizonte de cuándo va a resolverse esto sigue siendo absolutamente incierto, y no hay hasta ahora, ni respecto a la seguridad, ni respecto a la crisis energética, hasta ahora un discurso de contención y mínima reparación o recuperación. ¿Cómo salimos de esto? Más allá de haber dicho que no trabajemos 2 días y a partir de hoy además vamos a sentir 1 hora más de trabajo diario para quienes se acogieron a este feriado, y sin ninguna posibilidad de resolver, sin ninguna posibilidad de reparar todo este acumulado que venimos teniendo. Pensemos en los negocios y las actividades que no habían estado generando y produciendo durante el toque de queda y el estado de excepción, empezaban más o menos a levantar y entró el feriado energético, que además, ¿hasta cuándo va a durar? Porque no han sido solamente estos pocos días. Claro, recién en la madrugada apareció ahí un mensaje en la cuenta del Ministerio de Energía y Minas señalando que el SENACE ha dicho que ha mejorado los caudales en el Austro, fruto de las lluvias de los últimos días, pero todavía no que se va a reducir las horas de racionamiento, pero todavía no nos confirman cuál es la reducción de esas horas, ¿no? Es verdad lo que usted dice. Sí, por eso digo, la posibilidad de capitalizar este resultado es muy, pero muy baja. Es muy baja, porque al día siguiente ya hemos tenido actividades, varias actividades interrumpidas, hemos tenido varios eventos de inseguridad.
va a tener que implementar esto vía Asamblea Nacional. Donde yo no le veo, o sea, para mí es una interrogante tremenda porque se peleó con todo el mundo. Exactamente. ¿Con quién va a ser mayoría? ¿Cómo capitalizas? Ya no tiene acuerdo con los correístas, parcialmente con los socialcristianos, no tiene chance con Construye. ¿Con quién va a hacer acuerdos? Exactamente. No ha tenido diálogo ni siquiera con su gabinete. No ha tenido diálogo ni siquiera con su ministro. ¿Cómo leemos el cambio de Mónica Palencia, que deja de estar al frente de la cartera del Interior, ojo, de gobierno? Ojo, más allá de que Mónica Palencia, nombrada ministra de Gobierno, encargada del Interior, me parece a mí que en estos 5 meses de gobierno básicamente se ha dedicado al tema de seguridad y su vocería ha sido seguridad. La vocería de los temas políticos la ha manejado el viceministro de Gobernabilidad, Esteban Torres Cobo. ¿Pero este podría ser un coletazo de la consulta o no es tanto así, este cambio? Yo creo que insiste cada vez más en tener a perfiles de extrema confianza. Estamos hablando de un ministro que además, por lo que hemos podido ver en su perfil, también fue su financista, es alguien muy, muy cercano. Creo que sobre todo nos está revelando eso, la necesidad de tener a los amigos lo más cerca posible en las carteras más sensibles. Creo que sobre todo esto. Pero además, digamos esto también, nuevamente estamos ante un perfil con, por lo que he podido ver, ninguna experiencia en el área. En el ámbito de lo político. Exactamente. Que es lo que se requiere. Exactamente. Es decir, seguimos por el mismo camino. La posibilidad de rectificación o la posibilidad de que esto realmente tenga un efecto habría sido o debería ser modificar los perfiles en áreas sensibles, acusando recibo de que hasta ahora ha habido sobre todo mucha improvisación en varias áreas. No es el caso de Esteban Torres, que tiene su experiencia como legislador, pero el perfil que acaba de nombrar como ministro no nos está mostrando un giro en ese sentido. No nos está mostrando que se atrinchera cada vez más en sus perfiles más cercanos, se trata de su exfinancista además, y que no está poniendo por delante la experiencia en el sector como el capital necesario para hacerle frente a esto que va a ser tiempo crítico a demostrar en gestión. Lo lógico no era, digamos, si quiere alguien del equipo en este momento, ponerlo a Esteban Torres como ministro de gobierno, siendo viceministro de Gobernabilidad y habiendo sido el que manejó la vocería política. No solamente la vocería política, sino sobre todo el trabajo político en el legislativo. Creo que en buena medida se le puede atribuir a Torres esa seguidilla de leyes que fue aprobada en el legislativo. Algunos creen que en cambio es castigo lo que pasó ayer a Esteban Torres, ¿o no? ¿No genera resistencia en cierta medida este perfil, el de Esteban Torres? Yo creo que también hay una consideración, es decir, Torres no es de la casa primera de Daniel Noboa. Se trata de un perfil, es de su círculo tan cercano. Exactamente, se trata además de un perfil visiblemente cercano, aliado de la cantera del Partido Social Cristiano, aun cuando pertenezca a otro movimiento local. Pero es un cuadro que la gente reconoce como del Partido Social Cristiano. Me parece que esto podría haber sido uno de los elementos. Claro, porque si uno revisa los más cercanos al presidente de la República, siempre son su amigo, el hijo de, la hija de, un cercano a... Claro, Arturo Félix Wong, su compañero de la infancia, ahora el nuevo ministro de gobierno, que también entiendo que fue financista y tiene alguna relación personal. Exactamente. Entonces, y con el nuevo nombramiento, lo que nos devela es que quiere tener a ese círculo lo más cercano posible, a esos que han estado con él. Priorizando la lealtad. No solamente la lealtad, porque eso no necesariamente está garantizado de entrada, sino priorizando su mundo privado, llevándolo a Carondelet. Es su mundo privado el que lo está sosteniendo, es su mundo privado el que está siempre a su lado. En el caso de Torres, me parece que evidentemente le queda ahora un trabajo muy complicado en su relación con el legislativo. Me parece que esa es la parte más crítica. Cuesta arriba se pone esto. La más crítica, y para que puedas llevar esto adelante necesitas tener a alguien con mínima experiencia, cancha y fuelle en el legislativo. Creo que esto va nuevamente a recaer
en Torres, porque el resto de ministros no me imagino quién pueda entablar mínimo diálogo en este momento en las condiciones tan difíciles que tienen en el legislativo. Un par de cosas finales. La primera, le voy a compartir una reflexión de Grace Jiménez, que nos está escuchando, que me escribió un poco temprano, y se la comparto a Paulina Recalde. Ella es consultora en materia política. Hoy por hoy, dice, la verdadera cifra de Noboa es ese 60% de aprobación. La gente le dice a Noboa que lo apoyan, pero no le dan un cheque en blanco. Le dice que hay cosas que no es negociable, como la pregunta del empleo. Ahora viene la verdadera credibilidad de Noboa. Si no logra resolver lo de la seguridad, se le viene difícil la reelección. Esta consulta también muestra la oposición que no se vio en estos 5 meses, los sindicatos, gremios, partidos acreditados como el no, en las dos preguntas, que gana casi con el mismo porcentaje con el que se aprueba el sí. ¿Qué le parece a usted esta opinión de Grace? Bueno, la calificación a la gestión, eso está por verse. Yo creo que solamente una semana más tarde podremos ver cómo se asienta ya esto y ver efectivamente cuál es la credibilidad con la que enfrenta el presidente este nuevo ciclo. Porque esto, como hito, la consulta como hito, abre de acá en adelante, aunque sean pocos meses, pero abre un nuevo ciclo para el gobierno, un nuevo ciclo en su relación con el resto de actores. Y concuerdo que la oposición en algunos casos ha llegado tarde. Tuvo que suceder el asalto a una embajada para que la Revolución Ciudadana se declarara en oposición. Ni siquiera se inscribieron para hacer campaña por el no. Exactamente. Ese no es un detalle menor. Exactamente. Y el Partido Social Cristiano no termina de ser aliado, oposición, uno no entiende realmente cuando escucha las declaraciones de varios actores, uno no termina de entender realmente en qué lugar está ocupando. El único que ha estado efectivamente como antagonista desde el arranque ha sido la CONAIE y Leonidas Issa, pero las fuerzas políticas, las organizaciones, los movimientos y partidos políticos empiezan ahora también un nuevo ciclo de cómo se decanta eso ya en su relación, y yo diría en su supervivencia, si cabe el término, porque es de esperar que la tensión política, por lo que nos ha mostrado este país, no va a ser solamente de votos, no va a ser solamente de intercambios de discursos en la asamblea. La cosa, yo creo que vamos a tener escenarios muy duros, de muy altas fricciones en lo que queda para el periodo de este presidente. Me parece que lo que le queda al país de acá en más es convulsión política, muchos frentes abiertos en términos de gestión, crisis económica muy complicada, con el acumulado que teníamos, más las afectaciones por la crisis energética. No cabe, creo que para nadie, son días, son semanas como para festejar con el escenario que tenemos al frente. Y lo último, ¿2025 está aquí o no todavía? No todavía. Creo que si algo ha demostrado nuestro país es que son, lo decíamos, ciclos cortos, sí, cada vez más cortos, y por lo tanto esto tiene que ser leído y releído en semanas. Muy difícilmente en este momento podemos decir que el presidente Noboa tiene tal o cual condición para hacerle frente a 25. Muy difícilmente podemos decir que RC, que PCC, que ADN, que construye, tienen tales o cuales condiciones. Está todo por verse. Lo que está claro es que será con un país que va a llegar con necesidades cada vez más críticas, cada vez más profundas y represadas desde hace mucho tiempo, que por ahora claramente no han sido resueltas, y que solamente lo que hemos visto es incrementar para hablar de la crisis energética. Correcto, Paulina Recalde, gracias por el tiempo, muy gentil. Paulina Recalde y su análisis post resultado de la consulta popular. 7:43. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.